Buenas tardes. Mi comunicación se titula Las administraciones locales como nuevos sujetos de las relaciones industriales. Dos puntos. La gestión directa de la fábrica de gas de Madrid. Y la primera cosa que tenemos que hacer es preguntarnos qué significa que las administraciones locales se conviertan en nuevos sujetos de las relaciones industriales. La respuesta es sencilla. En un determinado momento histórico, que dependiendo de los países oscila entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, los municipios, las administraciones locales comienzan a participar activamente en la vida económica, asumiendo primero la responsabilidad pública sobre determinados servicios y actividades y después también la gestión, la explotación directa de estos nuevos servicios y actividades. A este proceso se le conoce tradicionalmente con el nombre de municipalización de servicios públicos y está íntimamente vinculado con los procesos de industrialismo y urbanización propios de la segunda mitad del siglo XIX. La revolución industrial, como sabemos, conllevó importantes avances técnicos y derivó en un masivo éxodo rural del campo a la ciudad, en un trasvase de población desde el campo a la ciudad y en la concentración de la población en los grandes núcleos urbanos. A su vez, eso conllevó un cambio radical en las formas de vida del individuo, que pasa a ser un individuo eminentemente urbano frente a la ruralidad propia de la sociedad preindustrial. Este individuo urbano, comienza a exigir, a demandar a sus gobiernos locales, la prestación y la satisfacción de determinados servicios que en su mayoría surgen nuevos y vinculados a esos avances técnicos y a esa concentración urbana. Me estoy refiriendo a lo que Adolfo Posada denominó los servicios de la ciudad moderna. Por ejemplo, alumbrado, primero público y después privado, primero por gas y luego por electricidad, transporte intraurbano, los tranvías urbanos, abastecimiento de agua potable, telégrafo, teléfono, etc. Este proceso de asunción de la responsabilidad y de la gestión de estos servicios nuevos no fue fácil en absoluto para los municipios. Hay que pensar que cuando todo este proceso tiene lugar, comienza en la segunda mitad del siglo XIX, todavía imperaba, o la ideología dominante que imperaba todavía era la del liberalismo económico, en virtud de la cual había una clara separación entre Estado y sociedad y los poderes públicos, en consecuencia, no podían intervenir en la vida económica, las actividades comerciales, industriales, económicas en sentido amplio, se consideraban actividades estrictamente privadas, en las que no tenía cabida y en las que no debía intervenir el poder público. Para intentar superar estos obstáculos, las administraciones locales en un primer momento recurren al artificio, a lo que nosotros llamamos el artificio jurídico del concesionario interpuesto, que consiste en una separación entre la responsabilidad, que es pública y la asume el ayuntamiento, el municipio, y la gestión material, la explotación del servicio, que en cambio el municipio encomienda a un sujeto privado a través de un contrato, típico concesionario. Y de esta manera se mantiene, al menos formalmente, la ficción según la cual los poderes públicos no intervienen en la vida económica, en la actividad económica. Sin embargo, es bien conocido cómo esta construcción rápidamente generó innumerables problemas entre el municipio y el contratista, porque este último no renovaba las instalaciones, sobre todo al final de la concesión, porque este último se negaba a modificar las condiciones de prestación del servicio cuando cambiaban las necesidades de la sociedad, descontento por parte de los usuarios que no estaban satisfechos con el servicio prestado, litigios judiciales entre el ayuntamiento y el contratista, y llega un momento en que los entes locales llegan a la conclusión de que sería mejor, el servicio se prestaría mejor si lo hicieran ellos directamente, si ellos acometieran directamente la gestión, la explotación de esos servicios. Esta es básicamente, de forma muy sucinta, el proceso de municipalización de servicios. Como he dicho, es un proceso que tiene lugar en toda Europa y tiene lugar, por tanto, también en España. Eso sí, en España encontramos algunas peculiaridades en este proceso de municipalización. Por un lado, nuestra municipalización es una municipalización tardía, porque tardías fueron también los procesos de industrialización
y de urbanización en España. Y en segundo lugar, la municipalización en nuestro país fue, si me lo permiten, raquítica, en el sentido de que nuestras haciendas locales se caracterizaron históricamente por una debilidad financiera, por una debilidad económica muy importante. Y eso conllevaba que no tuvieran disponibles los fondos necesarios para acometer un rescate de la concesión, por tanto, rescatar anticipadamente el servicio que estaba en manos privadas y poder ejercerlo ellas directamente. Por eso en España lo más habitual fue casi siempre la concesión del servicio, es decir, que el servicio se prestara materialmente por empresas privadas, por concesionarios. Sin embargo, existen algunas interesantes experiencias de gestión directa en nuestro país, algunas experiencias de municipalización propiamente dicha y mayoritariamente estas experiencias excepcionales, si quieren, se dieron fundamentalmente en un sector, que es en el sector del gas. Y así hay que destacar dos experiencias tempranas de prestación directa del servicio de producción y distribución de gas, como son, por un lado, la fábrica de gas de Bilbao, que estuvo en funcionamiento prestando directamente el servicio, es decir, en manos públicas desde 1885 hasta 1928, y por otro lado, en segundo lugar, la fábrica de gas de Madrid, que explotó directamente, gestionó directamente el servicio en un periodo mucho más corto, entre 1917 y 1922. Hay que añadir, y es importante llamar la atención sobre ello, que en ambos casos nos encontramos ante un ejercicio directo del servicio atendiendo a parámetros propios de las empresas industriales. Es decir, no estamos hablando de que el municipio simplemente decide la prestación directa de un servicio como cualquier otro servicio o actividad ordinario del municipio. No. Estamos hablando de que, como consecuencia de las especiales características del servicio de producción y distribución de gas, es un servicio técnicamente complejo por las instalaciones, por la propia actividad que se realiza, porque estamos hablando de un servicio en red, porque estamos hablando de una economía de escala, y como consecuencia de la complejidad de este servicio se llega a la conclusión de que debe prestarse, aunque lo hagan los entes públicos, aunque lo haga el municipio, debe prestarse como si fuera una industria, como si fuera una empresa privada. Estos dos ejemplos, la fábrica de gas de Bilbao y la fábrica de gas de Madrid, son probablemente los primeros ejemplos que encontramos en nuestro país de gestión directa, pública y netamente empresarial de un servicio, en este caso, como digo, el servicio del gas. Una prestación separada de la administración ordinaria del ayuntamiento y que se ejerce intentando imitar a las empresas privadas. Si se estudian los dos ejemplos, las dos experiencias, la de Bilbao y la de Madrid, rápidamente se observa que los gestores locales en una y otra ciudad tuvieron que beber necesariamente de las mismas fuentes. Esas fuentes son, por un lado, un proyecto de ley que se presentó a Cortes, en las Cortes españolas, aunque no llegó a aprobarse, pero que regulaba esta cuestión, que es el proyecto de ley de González Beslada de 1905. Y este proyecto, a su vez, estaba inspirado en una ley italiana que regulaba también esta cuestión, que se había aprobado 2 años antes, en 1903. Sin duda, los gestores locales en Bilbao y en Madrid conocían estas experiencias. Y el objetivo de la segunda parte de mi exposición, que comienza ahora, es doble. Por un lado, mi intención es muy sucintamente explicar cuál era la regulación italiana de esta gestión directa empresarial o de esta prestación directa de servicios que tienen este contenido empresarial, este contenido industrial y esa complejidad técnica, como el caso del gas, y luego ver cómo esta regulación italiana fue el modelo que se siguió en el caso concreto de la fábrica del gas de Madrid. Bien, comenzando por el primer punto, y como es conocido, Italia fue el primer país de la Europa continental que aceptó expresamente la municipalización de servicios, la prestación directa de servicios públicos por parte de los entes locales, y fue también el primer país
en la Europa continental, que reguló la cuestión. Así tenemos la legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, que se aprueba en marzo de 1903 y que regula, permitiéndolo, la asunción directa, la prestación directa de servicios por parte de los entes locales. Ahora bien, el legislador italiano, aceptando esta realidad, aceptando esta participación de los entes locales en la vida económica, es perfectamente consciente de que al menos los servicios públicos que tienen este contenido económico, industrial, empresarial, comercial, son servicios que exigen conocimientos técnicos, financieros y económicos muy elevados y que por regla general no poseen aquellas personas que de ordinario se ocupan de la gestión de la administración del municipio. Y por este motivo, la ley italiana, el legislador italiano, parten de la base de que los servicios de contenido industrial no pueden ser prestados lisa y llanamente por el municipio como si fueran un servicio más. Tienen que ser prestados a través de lo que en la ley italiana se denominó las aziende speciali, es decir, a través de unos órganos, de unas administraciones especiales distintas y separadas de la administración ordinaria del municipio, con un presupuesto separado, con balance y cuentas separadas, con una contabilidad separada y que tengan o que se rijan por un órgano especialmente diseñado para llevar la administración, para dirigir ese servicio. Como digo, estas administraciones especiales recibirán el nombre en la ley italiana de Azienda Speciali y en España más adelante se traducirán por la expresión caja separada. El sistema italiano pivotaba sobre una separación o una dualidad de funciones. Por un lado, el servicio público que fuere, era administrado y gestionado ordinariamente por una comisión administradora que, como digo, se encargaba de la administración ordinaria del servicio. Y lo que era la supervisión o la dirección última del mismo seguía en manos del ayuntamiento. Esta comisión administradora, como digo, se encargaba de la administración, de la gestión ordinaria del servicio. Y cuando digo administración o gestión ordinaria, estoy hablando de plantilla, de oficinas, de nombramientos, de ceses, de contratos de suministro, de presentar una propuesta de presupuesto, etc. Esta comisión administradora, y eso es muy importante, estaba formado por personal técnico y en su mayoría ajeno, externo al ayuntamiento, es decir, no estaba conformado única y exclusivamente por concejales del mismo, sino que la composición era mayoritariamente técnica, no política, y mayoritariamente externa al ayuntamiento. Y este era el sistema que conformaba la ley italiana para aquellos servicios que tenían este componente industrial, comercial, económico. Para aquellos servicios que en cambio carecieran de este carácter industrial, de este carácter económico, la ley italiana establecía una segunda posibilidad, una segunda forma de gestión, que era la gestión ad economia, la gestione ad economia, y que era lo que nosotros en España llamaríamos una gestión directa indiferenciada o escasamente diferenciada. Es decir, sería una gestión, una forma de gestión en la cual el servicio se gestiona como un servicio más del municipio, con el personal propio del municipio, sin diferencia, sin presupuesto separado, sin contabilidad separada, como si fuera una actividad ordinaria más del municipio. Bien, este es el esquema muy simplificadamente que se establece en esta ley italiana de 1903. ¿Y cómo se gestiona la fábrica de gas de Madrid en este periodo entre 1917 y 1922, en el que lo que tenemos es una gestión directa, una prestación directa del servicio? Recuerden, en este sentido, que antes de 1917, de septiembre de 1917, el servicio de gas, de producción y distribución de gas en Madrid estaba concedido a una empresa privada, la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas, y que como consecuencia de una serie de polémicas y de controversias con el ayuntamiento, este finalmente, en septiembre de 1917, decide rescatar anticipadamente la concesión, la
polémica incautación de la compañía e iniciar un periodo en el que el servicio se va a prestar de forma directa por parte del ayuntamiento. Son 5 años y en esos 5 años el ayuntamiento va a cambiar 3 veces de forma de gestión directa, aunque realmente la primera y la tercera son prácticamente iguales. En un primer momento, en septiembre de 1917, se crea una comisión municipal formada por el alcalde y concejales del ayuntamiento y va a ser esta comisión la que se va a encargar de dirigir la gestión, la prestación del servicio. Se trata, por lo tanto, de lo que en la ley italiana llamaríamos gestione ad economia, una gestión directa, indiferenciada o pobremente diferenciada. No hay presupuesto separado, no hay contabilidad separada, los gestores del servicio son políticos, son gestores locales, por tanto, una gestión ad economia. Como ya hemos dicho, esta forma de gestión es muy poco adecuada si se quiere gestionar un servicio con un elevado componente técnico y con un contenido industrial, económico, comercial, como es el caso del gas. Rápidamente en el ayuntamiento se dan cuenta de esta situación y en marzo de 1918 se cambia hacia una nueva forma de gestión directa que se denomina Consejo de Administración. Y aunque se denomine Consejo de Administración, esta figura es exactamente la misma comisión administradora que teníamos regulada en la ley italiana de 1903. Efectivamente, este sistema que se establece en marzo de 1918 es un sistema de caja separada. Se crea una administración especial, una caja separada, que es será la fábrica de gas, y la prestación del servicio y la dirección de la fábrica se realiza a través de una dualidad de funciones. Por un lado, la administración y gestión ordinaria del servicio y de la fábrica va a corresponder a este Consejo de Administración y la supervisión última va a quedar en manos del ayuntamiento. Consejo de Administración que, a imagen y semejanza de la Comisión Administradora italiana, tiene un elevado componente técnico y externo. De 7 miembros, solamente uno es un miembro político, es miembro del ayuntamiento, mientras que los 6 restantes son miembros técnicos y ajenos al ayuntamiento. Y las funciones de este Consejo de Administración son las propias de la gestión y administración y dirección ordinaria del servicio. Plantilla, oficina, nombramientos, ceses, contratos, propuesta de presupuesto anual, proyectos de reglamento interno, etc. Esta forma de gestión dura escasamente un año. A finales del año 18, el ayuntamiento vuelve a cambiar la forma de gestión. Ciertamente eran épocas muy complicadas para la producción de gas como consecuencia de la primera contienda mundial, los precios del carbón, etc. Ciertamente fueron años muy difíciles. El ayuntamiento cambia nuevamente de forma de gestión y vuelve a una forma de gestión muy parecida a la primera. Ahora hablará de comisión municipal especial, pero la idea es la misma, es una gestión ad economia, una gestión escasamente diferenciada o pobremente diferenciada, en la que simplemente se crea un órgano administrativo formado por miembros políticos del ayuntamiento, por tanto no hay elemento técnico, no hay elemento externo, y ellos van a ser los encargados de la dirección de la prestación del servicio sin presupuesto separado, sin contabilidad separada, sin esa cierta autonomía de actuación que es la propia de las aziende speciali. El sistema no llegó a funcionar del todo bien y por eso en el año 1922, el servicio y la fábrica se van a traspasar tras una serie de negociaciones a una empresa privada, la empresa de Gas Madrid. Es una experiencia, por lo tanto, corta, son únicamente 5 años y que no tiene un final feliz, porque el ayuntamiento finalmente abandona la idea de explotar directamente el servicio y la vuelve a encomendar a una empresa, a un privado. Sin embargo, y a pesar de ello, sí destaca
como experiencia pionera. Como he dicho al principio de mi exposición, es, junto con el caso de Bilbao, uno de los pocos y tempranos ejemplos que tenemos en España de una gestión directa pública y netamente empresarial, netamente industrial. Evidentemente, es aún una forma muy incipiente de una gestión empresarial, de lo que más tarde, ya en los años 50, se llamará descentralización por servicios y modos de gestión de derecho privado, que se desarrollarán muchísimo a partir del Estatuto de Calvo Sotelo en 1924 y luego a partir de los años 50. Nuestro ejemplo es apenas un embrión, apenas un apunte incipiente. Sin embargo, es probablemente el más antiguo o uno de los más antiguos que podemos encontrar o que podemos rastrear en el derecho y en la realidad española relativa a la municipalización de servicios, es decir, a la prestación directa de servicios por parte de los ayuntamientos. Y con esto termino mi exposición. Muchas gracias.